Entonces vamos a hablar del efecto Medici. Yo lo he llamado así, el efecto Medici o el triunfo de lo híbrido. Alguien me decía, ¿por qué usas esa palabra híbrido que tiene tan mala prensa, ¿no? Lo de hibridar las cosas no parece que tenga muy buen color o muy buena prensa. Es la realidad. En realidad estamos todo el rato hibridando, combinándonos, mezclándonos. Las culturas son híbridas, hasta la especie humana es híbrida. Ahora se sabe, por ejemplo, que lo que pensábamos que era un desarrollo en la paleontología, un desarrollo muy preciso para llegar al determinado Homo sapiens que conocemos, ahora se sabe que ha habido varios cruces anteriores que nos han emparentado con varias ramas perdidas de los distintos homínidos que parecían que eran ramas totalmente extinguidas, y ahora resulta que no, que convivieron varias subpoblaciones de las especies prehumanas, convivieron juntas, y cuando había verdaderos humanos con nombre y apellido así, todavía había prehumanos. Bueno, esto pasó hace millones de años y lamentablemente sigue pasando todavía. Todavía vamos por la calle y nos encontramos algunos prehumanos, ¿no? Algunos prehumanos. Entonces algunos sí se hacen políticos, otros se hacen banqueros, otros se dedican a firmar partes de guerra, como si no pasara nada. Bueno, entonces de esa manera, ese es el tema que tratamos también en la TEI, el tema humano, ¿no? Los asuntos humanos. Durante aproximadamente 28 años y medio me fui dedicando a aprender diferentes métodos terapéuticos, diferentes técnicas o maneras de abordar el ser humano, la salud y la enfermedad, especialmente con los métodos de curación llamados naturales o no convencionales, y me fui encontrando que fuera de la visión dogmática de la medicina convencional y del paradigma newtoniano y de las ciencias naturales, enfrentado a estas otras visiones, resulta que encontramos también en la acupuntura, en la homeopatía, en la naturopatía más tradicional, sistemas muy cerrados, muy dogmáticos. Cada uno de ellos por separado pretendía, y algunos, digo pretendía porque para mí eso es un pasado muy lejano, pero algunos todavía pretenden tener un aspecto de la verdad. Una vez hace muchísimo tiempo me regalaron un libro de un homeópata muy famoso, de los más famosos en Argentina, unicista. Ni siquiera voy a decir el nombre porque me da vergüenza tener que comentarlo de esa manera. Y en este libro, que es un verdadero símbolo de la homeopatía purista, dice: todo aquello que no sea homeopatía unicista no se puede decir ni siquiera que sea medicina. Entonces salí aterrado de aquello y dije: nunca más, yo no voy a atreverme nunca a llamarme homeópata. Pero también después, durante muchos años, estudié las medicinas manuales y la osteopatía más tradicional, y me encontré que también algunos de los osteópatas puristas eran verdaderamente religiosos y habían generado una verdadera inquisición de la osteopatía, que se atrevía a decir quién era o quién no era osteópata según el tipo de cosas que decían o hacían. Y entonces ya en esa época yo fui considerado como una especie de hijo bastardo, y fui, secesionado o marginalizado como un individuo que hace 20 y tantos años, a pesar de ser un experto en medicina manual, se dedicaba a inyectar anestésicos. Inyectar anestésicos hace 30 años significaba algo raro que nadie entendía, y que era como si tú quisieras dormir los sitios donde había dolores en el cuerpo. La neuralterapia alemana en esa época en España era totalmente, ni siquiera se había oído hablar de eso, así que fui considerado como alguien raro, que en vez de hacer medicina con las manos, para lo que había sido entrenado y lo que había estudiado, se dedicaba ahora a inyectar, por ejemplo, anestésicos. Y de esa manera fui marginalizado del establishment de la osteopatía clásica. No llegué a ser marginalizado de la naturopatía convencional, porque antes de que me marginalizaran ya yo mismo me salí. Y no llegué a marginalizarme de la acupuntura tradicional o de la medicina china, porque cuando llevaba 3 años ya de medicina china decidí que eso de los chinos realmente me empezaba a sonar a chino. Y por ahí entonces empecé una ruta diferente, una ruta laboriosa, una ruta de mucho trabajo, en la que hemos ido definiendo
qué es lo que podríamos hacer para mejorar la terapia, para mejorar los resultados, sin caer en los dogmatismos, en las cuentas cerradas, en yo tengo la verdad y tú estás equivocado. Entonces empecé a inspirarme en algunas de las cosas que decían en Alemania, por ejemplo, naturópatas como Felke o Madaus decían, el que cura tiene razón. Yo empecé a darle mucha importancia a esa visión, dije, bueno, voy a ver si lo que yo hago en mi consulta realmente tiene los resultados esperados. Y si lo que yo hago tiene los resultados esperados, me voy a quedar tranquilo y digan lo que digan los demás. Y durante bastante tiempo me dediqué a estudiar y a practicar, a estudiar y a practicar. Y dentro de lo que estudiaba, si yo hacía un seminario de fin de semana, pues al lunes siguiente cogía y ponía en práctica todo lo que podía, lo que me habían enseñado. Y empezaba a darme cuenta de que había cosas de las que me habían enseñado que, primero, que no había manera humana de hacerlas. Otras que no había manera humana de aprenderlas siquiera. Y otras que después de hacer el súper esfuerzo de aprenderlas y de hacerlas, no funcionaban, o funcionaban infinitamente menos de lo que te estaban diciendo. Una cosa parecida ocurría con las tecnologías o con los aparatos. Comprabas un aparato, gastabas el dinero, hacías el esfuerzo, empezabas a aplicarlo, incluso te hacías un virtuoso o un experto del método, y a pesar del esfuerzo resulta que efectivamente te habían dicho que aquello era 100 o 90 y la realidad es que luego era 8 o 10. Si te había costado 8 o 10 de dinero, decías, bueno, no pasa nada, esfuerzo bien invertido. Pero si te había costado 100 o 500 o 1000 o 10.000, pues la cosa se ponía al límite de lo que hoy llamaríamos una estafa, un timo, ¿no? Entonces, a partir de toda esa experiencia me propuse que no iba a dejar que siguieran timando masivamente a tanta gente y que tampoco iba a dejar que tanta gente perdiera media vida en ver qué es lo que sirve para algo o no sirve para nada, o para casi nada, más que para escribir libros o para dar cursos. Hay mucha gente, algunos de mis contemporáneos de esa época, habían hecho un par de cursos de osteopatía, de naturopatía, y se dedicaron muy rápidamente, ¿sabéis a qué? A montar escuelas. Un 70-80% de las escuelas que se abrieron en Madrid de naturopatía y osteopatía eran de gente que había acabado de hacer osteopatía o naturopatía y abrieron una escuela para seguir ganando dinero enseñando de aquello que no sabían, porque acababan de aprender. Eso ha dado lugar a un círculo vicioso lamentable en el que montones de alumnos que han aprendido de estos maestros siguen repitiendo como loros cosas que a su vez les enseñaron y que nadie realmente cotejó y nadie puso en cuestión y nadie, digamos, manejó. Yo era lo contrario, muy prudente, durante muchos años me dediqué a estudiar, a practicar, a ver las cosas y no tuve la suerte o la desgracia de abrir ninguna escuela porque no me atrevía a decir esto es la verdad porque alguien me lo ha contado, sino que los resultados me decían que no, que eso no era tan verdadero porque no, la gente no se curaba. Yo veía de una semana a otra a un paciente, el mismo dolor, la misma vértebra, el mismo trayecto de perturbación, algo no debe estar funcionando, ¿no? De tal manera me vi obligado a, junto con la medicina manual, con la osteopatía, con algunas de las visiones de la acupuntura, con la naturopatía, las dietas, la homeopatía y las plantas medicinales, las vitaminas, los oligoelementos, las enzimas, los complementos dietéticos en general y otras cosas, me vi también obligado a aplicar la neuralterapia. Y con la neuralterapia sí descubrí algo que te promete 5 y te regala 25. Hay muy poquitas cosas de esa categoría o de ese nivel. Entonces, le agradezco desde aquí al doctor Germán Duque Mejía, con el que empecé a aprender la neuralterapia, también a Peter Doss, a Frank Hofer, y bueno, a toda la ristra de los neuralterapeutas alemanes con los que tuve la suerte de poder aprender, a Ernesto Adler, que pude conocer, aunque muy brevemente, con la odontología neurofocal, a el profesor Jarricot con sus dermalgias, que también pude conocer, etcétera. Todos estos grandes maestros nos empezaron a contar algunas visiones, algunos aspectos no muy ortodoxos, no muy definidos, pero muy concretos y muy prácticos. Y ahí es donde, después de mucho tiempo de experiencia, aparece para mí esta idea de la TEI. La TEI es una experiencia terapéutica multinivel. Es una experiencia terapéutica que se practica simultáneamente en varias dimensiones,
que tiene en cuenta el cuerpo físico, pero también tiene en cuenta los cuerpos sutiles, que trabaja en la parte más fina del ser humano, en la parte más etérea y más sutil, pero no se olvida del dolor, de los síntomas o de las manifestaciones inmediatas que está padeciendo el paciente. Las siglas de la TEI significan, en primera instancia, terapia energética integrativa, pero como digo también que es una terapia multinivel, también son unas siglas multinivel. Después vamos a hablar de eso. De esta forma, el asunto del efecto Medici tiene que ver con la confluencia de caminos, el cruce de caminos, o lo que han llamado la intersección múltiple. No vamos a hablar de la Florencia de los Medici, no vamos a hablar ahora de Lorenzo el Magnífico, mecenas del gran maestro Marsilio Ficino, la llamada Academia de Florencia, que es el origen todavía de toda nuestra cultura. El maestro Ficino impulsó que toda clase de artistas, médicos, músicos y filósofos en esa época del 480 se juntaran, se encontraran, conversaran, intercambiaran ideas, y todavía podemos contemplar esos avances de la anatomía por parte de Leonardo y de los anatomistas de esa época, esos avances de la filosofía, de la música. Todo eso que ahora lo vemos como nos parece normal, lo encontramos a tiro hecho, a cosa hecha, fue el resultado de la Academia de Marsilio Ficino y fue el resultado del potencial creativo y de la supercomprensión de Lorenzo el Magnífico, que no solo fue un gran gobernante, sino que tuvo toda esa amplitud de miras y esa visión periférica. Entonces, por eso llamamos a esto el efecto Medici, porque es el resultado de esa familia de florentinos que amplió o permitió que se ampliara de esta manera el conocimiento que nos ha llegado hasta hoy. La idea del efecto Medici es derribar las barreras en los diferentes campos. Una de las claves para llegar a la intersección es la de establecer asociaciones entre diferentes campos. Mi primera experiencia de esto era muy simple. Si yo hago manipulación vertebral y técnicas del tejido conectivo y de los tejidos blandos, mis pacientes mejoran X. Pero si yo en la misma sesión aplico además al final de la sesión, 15 minutos, algunos puntos de acupuntura como los que en esa época, hace 30 años, proponía León Cheitov en su libro Acupuntura y Tratamiento del Dolor, yo empecé a experimentar aquellos puntos y vi cómo se podía implementar el resultado. Intenté a veces abreviar y reducir el trabajo y digo, bueno, voy a hacer solo la acupuntura, a ver si la acupuntura funciona, oye, ¿quién se deja aquí los dedos con los pacientes, no? Y de repente me di cuenta de que lo que se puede hacer con la acupuntura no es lo mismo que lo que se puede hacer con la terapia manual bien hecha. Y que lo que se puede hacer con la terapia manual, por muy bien hecha que esté, no se puede hacer lo mismo sin la acupuntura. Y ahí estamos empezando a... Bueno, esto es una cosa muy lógica, muy elemental, pero fui haciendo lo mismo con la homeopatía y muy especialmente con las bioterapias. En esa época estudié a Max Tetot, estudié la litoterapia desquelacionadora, cómo con extractos homeopatizados de piedras se pueden conseguir efectos importantes en los pacientes, como la calcopirita aurífera, la calcárea de Versalles, el oropimente y otros pueden ayudar a que pacientes que tienen cuadros dolorosos puedan mejorar mucho más rápidamente. También en la misma línea, el efecto inmunomodulador, el efecto regenerador de los brotes de las yemas de los árboles. Las yemas de los árboles son verdadera terapia embrionaria o células madre del mundo vegetal que tienen poderosos efectos. Y de esta manera nos dimos cuenta que el Ribes nigrum, el Pinus montana y montones de cepas de yemas tienen efectos regeneradores increíbles y muy prácticos para el tratamiento, por ejemplo, de los dolores crónicos o del aparato locomotor. De la misma manera, la organoterapia, en la versión primero clásica de Max Tetot, diluciones bajas o medias, el órgano implicado se puede mejorar con una dilución homeopática del propio órgano. Es decir, que los problemas del hígado
los tratamos con el hígado, los problemas del bazo los tratamos con el bazo, los problemas del sistema inmune los tratamos con la linfa y el timo, y así sucesivamente, hasta llegar a una microinmunoterapia muy antigua también, pero que yo conecté ya en esa época, que es la serocitoterapia tisular de Thomas. El método de Thomas es una microinmunoterapia a base de sueros tisulares en las que se inyecta sangre de un caballo al que previamente se le ha inyectado un órgano. Por ejemplo, si queremos tratar el hígado, tratamos con hígado de cerdo al caballo. El caballo hace anticuerpos y esos anticuerpos tienen un efecto que al ser inmunomodulador puede tener efectos mejoradores, tróficos, regeneradores sobre el órgano correspondiente. Eso se llamaba la serocitoterapia de Thomas o serocitol, y durante mucho tiempo trabajé con esto, inyectando los productos en puntos de acupuntura, proporcionando el material también en supositorios. Después el laboratorio Serolab en Suiza lo generó también en gotas, y de esta manera fuimos avanzando la idea de coger y establecer asociaciones y a la vez derribar las barreras. Las barreras asociativas y la creación de ideas interseccionales se basan en lo que llamamos pensamiento divergente. Normalmente en la medicina y en general en las ciencias naturales, frecuentemente también en la filosofía, aunque ahora ya hay corrientes filosóficas que lo explican de otra manera, se basa en el pensamiento convergente. Yo no me puedo encontrar con algo si no es convergente. Entonces la idea del efecto Medici es encontrar cosas verdaderamente divergentes. La idea de que las líneas paralelas nunca se encuentran. Bueno, sí, dicen que en las matemáticas dicen que las líneas paralelas se encuentran en el infinito. Entonces, aquí y ahora, con nuestro paciente delante, lo que necesitamos en la TI es entrar en el infinito, para que se junten las líneas paralelas. O sea, hacer un cambio en la manera como estamos viviendo el espacio y el tiempo. Entrar en el eterno presente. No el tiempo horizontal, el tiempo mecánico, descrito como cronos, sino el tiempo vertical, el tiempo de la conciencia, descrito como kairos, y que está vinculado a lo que los antiguos llaman el eterno presente, o el presente eterno, que es el ahora mismo. Aquí y ahora va a ocurrir algo único, nunca antes ha ocurrido, esto es nuevo, nunca antes ha ocurrido y os prometo que no va a ocurrir nunca más. Ya está, eso es kairos. Y pensar que esto es esto y mañana me creo que estoy aquí otra vez en esto, eso es cronos. Repetirse es cronos, vivir en el presente, en la camilla, con el paciente, con lo que estás haciendo, es kairos. Las barreras asociativas son las responsables de inhibir la creatividad. Las mentes creativas tienden a hacer asociaciones poco corrientes, porque ponen en práctica lo que se llama pensamiento divergente. O sea que si parece como raro, si parece difícil, si no hay manera de explicárselo, entonces probar que a lo mejor ocurre algo interesante. Acabar con nuestras barreras asociativas es el primer deber al que nos enfrentamos en nuestra búsqueda de la intersección. ¿Cómo? Probando a conocer diferentes culturas, por ejemplo, viajando. La gente que viaja, que vive cerca de otro tipo de gente, empieza a no creer que esta manera de hacer las cosas y de vivir es la mejor, o es la única, o es la verdadera. Aprender a aprender de otra forma también. Dar la vuelta a las suposiciones y adoptar perspectivas múltiples, visiones múltiples. Y aquí tenemos, quería presentaros porque no quería solo hablaros, meteros un rollo de esto sin más. Entonces esto es una somatotopía que estamos desarrollando. Esto te quita la visión, lo vamos a quitar un momento, aunque esto lo tenéis en el CD, pero de todas maneras después lo acoplamos. Entonces esta somatotopía es una somatotopía que se basa en las ideas de la bioholografía. Si conocéis la somatotopía de la reflexoterapia tibioperonea de Rudolf Scheiner, en esta somatotopía el gemelo y la pierna, digamos, es una totalidad en la que la cabeza es la rótula,
y encontramos el coxis y la columna sacrolumbar en la parte final del pie, ¿no? En este tenemos la visión del reverso. Esta es la cara posterior y esta sería la cara anterior. La cabeza, los ojos, el intestino. Después en la práctica voy a mostrar una forma de trabajar esto que viene de la medicina manual y que llamamos tocar la guitarra. Después vais a ver por qué se llama tocar la guitarra, y que es muy buena y funciona mucho. Funciona con las manos, con masajes, y se puede complementar con el láser, y se puede complementar con la terapia del color. También se pueden poner agujas o se puede poner procaína, lo que se quiera ahí. Bueno, este material lo tenéis en vuestro CD, o sea que no nos vamos a detener más en ello. Y esta es una visión también holográfica de la columna vertebral en el aspecto más de estructura, en la línea media del pie. Vemos que en la reflexoterapia clásica europea es aquí, en la cara interna del pie, donde tenemos la columna vertebral. La propuesta de mirar la columna vertebral en la línea media del pie no excluye lo de seguir buscando la columna vertebral en el canto interno. Es más, también hay una propuesta de la columna vertebral en el canto externo. Tenemos 3 columnas vertebrales en el pie, digamos una energético-simpática en el centro, una más estructural, vertebrógena en la cara externa, y una que es más de síntesis y que encaja en la línea media con los 2 pies en la zona de la cara interna. Esa frasecita de ahí abajo, tratamientos multireflexológicos, es la idea de no conformarnos con aplicar en una sola sesión una reflexología, sino aplicar una multireflexología en cada sesión. Puede ser la Sujok de la mano derecha y la somatotopía de Rudolf Siener en la pierna izquierda, o puede ser la craneopuntura de Yamamoto y puntos Y del lado izquierdo en la cabeza, y los puntos, por ejemplo, de la somatotopía de la mano derecha o del Siener derecho o de la oreja derecha, etc. O sea, tener una visión multireflexológica hace que los resultados de la consulta se multipliquen por 1000. La clave está en, como dicen los físicos, encontrar la ventana de resonancia, lo que se ha llamado la ventana de Adey. La ventana de Adey es el punto por el que penetra en ese nivel del espacio y el tiempo la máxima actividad, la máxima resonancia. Podéis encontrar esta máxima resonancia con los diferentes sistemas que utilizamos para testar, desde los más densos hasta los más superfinos o ultrafinos. Y no siempre pensar que lo más ultrafino es lo mejor. A veces lo más específico, lo más denso, lo más inmediato, como palpar, es lo mejor. Y en otros pacientes que están como más por allí, por otra nube distinta, la señal vascular autónoma de Noyer, la bioantena o biotensor, la kinesiología, pero no la kinesiología densa, sino la kinesiología mental, o el diagnóstico radiónico con el péndulo. Si te funciona, si te sirve, pues entonces está bien. Me gustaría ahora, si tenéis alguna pregunta antes de continuar, o si se os ocurre algún comentario. Cualquier crítica también es bienvenida. Ahí tú lo coges bien, o más acá. Bueno, entonces seguimos con las ideas del efecto Medici. A veces, fijaros en esto, avanzamos, creemos que vamos a encontrar algo y delante lo que no hay es nada,
Y para que podamos hacer algo, lo que tenemos que hacer es retroceder. Entonces retrocedemos y parece que sí encontramos algo. Había hablado de la bioholografía, las relaciones entre la identidad, el espacio, el tiempo presente, el eterno presente de Kairos, o el tiempo mecánico repetitivo falso de Cronos. Y fijaros que estamos hablando un poco mal de Cronos, pero no es verdad, no es que no nos interese Cronos. Cronos está siempre con nosotros. Cronos nos acompaña. Cuando, por ejemplo, en la medicina se habla de los protocolos placebo, doble ciego, de los fármacos, de todos los resultados de las estadísticas, estamos en Cronos. No estamos diciendo que no nos sirva Cronos. Cuando llega la hora de comer, tenemos hambre, comemos. Cuando todos los periodos fisiológicos y toda la cronobiología tiene que ver con el manejo del tiempo lineal. Pero hay un tiempo distinto con el que podemos intentar conectar para que ocurra algo especial, algo diferente. Si queremos que ocurra lo de siempre, lo de todos los días, nos manejamos tranquilamente en Cronos. Si queremos que ocurra algo especial, algo distinto, lo que en algunas antiguas escrituras llaman un milagro o algo así, entonces nos conectamos con Kairos, que es el tiempo vertical, un tiempo distinto, que no está sometido a los mismos procesos del nacimiento y la muerte. Seguimos yendo más atrás, no más adelante, porque más adelante no hay nada. Y aquí nos queda claro por qué en esto de la TEI son unas siglas multinivel. Es terapia energética integrativa, terapia integral. Aquí la T es grande, la E es pequeñita y la I volvería a ser grande. Terapia estructural integral, tiempo, espacio, identidad. Terapia evolutiva integral, trabajo energético individualizado. Tratamiento energético interdisciplinario. Trabajo evolutivo interpersonal, terapia estructural interhemisférica. ¿Cómo equilibrar los hemisferios cerebrales de los pacientes? Y por último ya, pues si queremos ir más allá, ya es la conexión con la medicina extraterrestre. Transformación evolutiva interestelar. Para documentarse en eso hay una antigua serie, que los que sois aquí más mayores conoceréis, que es Star Trek. Los métodos del Dr. McCoy y los procedimientos vulcanianos drásticos del señor Spock. Entonces ahí podéis quedar bien documentados sobre... Si os acordáis, el doctor McCoy siempre sacaba un pequeño aparato y empezaba a curar a la gente, solo lo pasaba por el cuerpo y él ya sabía montones de cosas. Cuando yo era pequeño decía, bueno, este doctor McCoy, mi médico de cabecera es analfabeto, porque este le pasa por el cuerpo y ya sabe todo lo que está pasando, ¿no? Bueno, aquello que parecía ciencia ficción, mejor dicho, que entonces sí era ciencia ficción, ahora se nos ha quedado pequeño. Cuando a través de la señal vascular autónoma pasamos uno de estos aparatos de láser con frecuencias o de color con frecuencias y empezamos a pasar A más 30, A menos 30, D más 10, D menos 10, lo que sea, y tenemos conciencia de lo que pueden representar cada una de esas frecuencias desde el punto de vista del campo energético humano, nos damos cuenta que el doctor McCoy todavía se quedó atrás y que ya estamos más adelante, ¿no? Bueno, aquí entramos un poco más en la técnica. Creo que no sé si eso se va a ver suficiente, pero en realidad esto es un ejemplo, tampoco importa tanto. Lo hemos escrito como para tener un recordatorio, pero siempre son aquí líneas en blanco que podéis rellenarlas. Es como si vosotros tendríais que dibujar ahí 4 o 5 líneas y podéis apuntar a lo que os dé la gana, lo que os diga, lo que os sugiera algo, ¿no? Esto es lo que a mí me ha ido surgiendo y lo que me sugiere en el transcurso del tiempo y de la experiencia, pero es mi experiencia y no es tan importante. Vemos si hacemos una cruz, ahí tenemos los Medici, el color, la luz, los fotones, el láser, los filtros, las agujas de acupuntura, los recursos, ¿no? Las maneras de actuar. Tenemos sobre ese cuadrante, para mí, 4 terapias que han sido fundamentales y que son fundamentales. Primero,
la homeopatía diatésica y las distintas bioterapias. La homeopatía que trata el terreno, la homeopatía que trata los complejos evolutivos constitucionales, no la homeopatía que pretende cambiar o curar el alma de la gente. Nunca he pretendido tanto y me he encontrado con mucha gente que ha fracasado radicalmente con eso. Y con alguna otra persona que me ha confesado o nos ha confesado en pequeño grupo que finalmente ha visto que la psicoterapia, la conversación terapéutica y el estar a fondo con el paciente cambian más al paciente que darle el remedio único por muy bien elegido que esté. Es decir, que si yo le doy a los pacientes remedios diatésicos, remedios de fondo de su terreno y remedios de los síntomas y trabajo con él psicoterapéuticamente o lo derivo a un buen psicoterapeuta, voy a conseguir mucho más y mejor que si le digo tómate, pasi, lo que sea, pulsatilla o licopodium, vente dentro de 2 meses y tómate una dilución única, y cuando el paciente vuelve dentro de 2 meses, en general realmente no ha cambiado tanto. En general, a veces sí, pero en general no. Por lo menos la gente hoy en día, no sabemos en la época de Hahnemann, ni siquiera sabemos hace 80, 70 años cómo sería esto. No estamos pensando que los que escribían los libros de homeopatía eran mentirosos, sino sencillamente que nuestras dificultades, bien para encontrar el verdadero remedio, como los grandes homeópatas dicen, es que si tú das el remedio y no funciona es que no lo has encontrado bien. O bien, si lo has encontrado bien, pero el paciente está lleno de campos interferentes, de cicatrices, de implantes dentales, está sobremedicado, está politraumatizado incluso por accidentes de tráfico. La gente de otra época rara vez tenía los impactos incluso físicos que tenemos hoy en día. Cuando en las grandes guerras medievales la gente que sobrevivía no tenía muchos problemas, porque eran realmente gente excepcional, gente que tenía un potencial de autocuración enorme. Las grandes cicatrices de herida por espada medieval que se curaban eran individuos superdotados, individuos especiales. Ocurre como los toreros, cuando a un torero le coge un toro y le da una cornada y le rompe la femoral, y cualquiera con la cicatriz que queda ahí se quedaría luego totalmente interferido o bloqueado. Y vemos que los toreros o los futbolistas o algunos personajes, después de situaciones de este tipo, a los 4 días están en la plaza toreando o en el campo de fútbol jugando, o algunos actores o cantantes famosos vuelven a dar recitales y los ves ahí dando brincos en el escenario como si no pasara nada, realmente recuperados. Es porque su tono simpático y su capacidad de estar en la vida es especial, es excepcional. Tenéis un ejemplo con Mick Jagger, con los abusos que tuvo de las drogas y montones de cosas, y lo veis ahí y veis cómo anda, ¿no? Y así tenemos muchos ejemplos parecidos, ¿no? Pero son la excepción, no la regla, ¿no? Son la excepción, de tal manera que tenemos que plantearnos que realmente las cosas no son tan simples. Después la neuralterapia, la idea del concepto del campo interferente es una revolución completa en la medicina. La idea de que hay lugares en el organismo que pueden bloquear y dejar completamente inhabilitada la capacidad de respuesta del cuerpo es fundamental. Le debemos esto a los hermanos Walter y Ferdinand Hünecke, y las ideas de la neuralterapia las podemos aplicar también hoy en día sin las inyecciones de procaína que generan algunas dificultades con el láser, en lo que hemos llamado neuraláser. En relación a esto del neuraláser, un aspecto técnico fundamental y que ha cambiado la práctica también es la posibilidad de utilizar este túnel magnético que nos da profundidad a la aplicación de la luz. Ocurre algo cuando utilizas este túnel magnético que hace que ciertos efectos del láser produzcan efectos sobre el sistema nervioso simpático. No estamos diciendo que la luz láser penetre a la profundidad, porque esto no sería explicable, pero que algo ocurre demostradamente porque podemos tener fenómenos en segundos segmentarios en los ganglios. Cuando aplicas esto es una verdad que algún día habrá que explicar qué es lo que pasa de verdad a través del campo magnético. ¿Es que el láser de verdad entra a la profundidad o simplemente aparece otra cosa? ¿O es que es el campo magnético el que se hace más coherente y trabaja de una manera más rápida? Yo no puedo explicarlo porque no es mi trabajo tampoco explicarlo, pero sí deciros que esto ocurre realmente y que es muy interesante.
la terapia manual densa o fina, o sea, el trabajo estructural, la manipulación vertebral específica, los crunchies, generar thrusts o movilizaciones importantes, también los trabajos con las fascias, la psicoterapia en todas sus facetas, una visión integral de la psicoterapia, desde la psicoterapia más transpersonal y más ultrafina, hasta retomar las versiones más básicas del enfoque cognitivo-conductual, pasando también por el psicoanálisis y la psicología junguiana, y sin perder de vista, muy importante, las ideas de la psicología de Piaget, la llamada psicología del desarrollo, que es esencial, por ejemplo, para entender muchos de los problemas que tienen los niños actuales. Derivaciones tardías de la psicoterapia del desarrollo, de la psicología del desarrollo, a través del método Padovan, del trabajo con los reflejos no bloqueados o no extinguidos. Es esencial, por ejemplo, para ayudar a los niños hiperactivos. Entonces, la recomendación es estudiar los reflejos no extinguidos y su posible terapia para ayudar a todos estos niños hiperactivos o con problemas de atención. Después, la dietética y la nutrición, esencial en estos tiempos. Vivimos intoxicándonos y morimos envenenados. Y como ya el profesor Carrel dijo en el año 30, si los médicos de hoy no se convierten en los nutricionistas de mañana, los nutricionistas de hoy serán los médicos de mañana. Eso está ocurriendo ya todos los días, cuando vemos que con una buena dieta, con una dieta adecuada, con una dieta que genere inmunomodulación, se pueden conseguir tratar enfermedades muy difíciles, se puede conversar con el sistema energético vital y se puede realmente plantear una comprensión distinta de las enfermedades difíciles. Con todo este conjunto de cosas podemos atrevernos a intentar comprender las enfermedades difíciles. La auriculomedicina y su manera de dialogar con el sistema vivo a través de los filtros, a través del pulso. La medicina antroposófica, la fitoterapia, la terapia con ventosas, la medicina china y la acupuntura clásica, la estimuloterapia de los segmentos, la terapia ortomolecular o de sustitución, que incluye las enzimas proteolíticas, los oligoelementos, etc. Y todo esto que hemos visto en el aspecto terapéutico y dentro del aspecto diagnóstico, de la misma manera hacemos una cruz con 4 aspectos fundamentales: la historia clínica, el dialogotrón, la conversación que nos permite saber acerca de lo que le está pasando de verdad al paciente. En el otro lado, la pulsosegmentografía. Pulsosegmentografía es una manera de dialogar con el sistema a través de los pulsos, pero en lugar de utilizar únicamente una visión tradicional, antigua del pulso, por ejemplo, el pulso chino o el pulso de la Ayurveda, pasar a una visión segmentaria y a una visión clasificatoria por lugares del cuerpo, por segmentos del pulso. En la práctica utilizo una versión modificada y adaptada del pulso ayurvédico en base a los 6 cuadrantes que desarrolló también la electroacupuntura del profesor Fall. Es algo así como dividimos al hombre en 4 partes y después en 6. Cabeza derecha, cabeza izquierda, tórax derecho, tórax izquierdo, abdomen derecho, abdomen izquierdo. Y en el tórax izquierdo estoy incorporando el brazo izquierdo y en el tórax derecho el brazo derecho. Y dibujamos así el hombre de Vitruvio. Y en eso consiste la pulsosegmentografía, en encontrar cada uno de esos lugares del cuerpo donde están los campos interferentes, los bloqueos, etc. Si hemos aprendido el pulso de la Ayurveda, es muy fácil hacer extrapolaciones a una visión más actualizada o más moderna y menos folclórica que la que, por ejemplo, nos aporta el pulso de la Ayurveda. Porque el pulso de cisne o el pulso de rana o algunos de los comentarios de los grandes clásicos de la antigua medicina tántrica o de la antigua medicina védica se nos hacen realmente difíciles para el hombre contemporáneo, ¿no? Después tenemos también la palpación diagnóstica, el tocatrón. Tocatrón es tocar y sentir dónde pasa algo,
dónde duele algo. Estos dos aparatos, el dialogotrón y el tocatrón, tienen un botón diagnóstico. Dialogotrón diagnóstico es conversar con el paciente. El dialogotrón terapéutico es la curación a través de la palabra. La curación a través de la palabra tal como ya se entendía en el mundo helenístico, en la Grecia antigua. Podemos encontrar en el mundo griego una visión reducida y sintética de cómo curar a través de la palabra. Y en cuanto al tocatrón, ocurre lo mismo. Hay un tocatrón diagnóstico y una vez que las manos ya saben qué es lo que no va bien, le damos al botón llamado terapia y empezamos a curar también con las manos. Las manos pueden curar de muchos niveles, desde el nivel más fino, la casi caricia, a la presión intensa, como se aplica con el Rolfing o con los métodos estructurales profundos del tejido conjuntivo. Podemos hundir el codo sin ninguna compasión sobre el piramidal del paciente hasta casi que grita, o podemos suavemente sentir el pulso craneal, el mecanismo respiratorio primario, y lo podemos hacer por el mismo precio y en la misma sesión, con tal de que sepamos cuál es el buen orden para hacer esto. Generalmente no nos va a gustar mucho hacer cosas muy suaves en el paciente y acabar haciéndole gritar y berrear cuando le clavamos el codo o cuando le ponemos el talón sobre las acroiliacas, sino que vamos a hacer en un orden inverso, de lo más denso a lo más sutil. Podemos primero permitirle gritar y chillar o lo que sea y después ya le vamos a dejar que se relaje con un contacto muy suave, incluso con la aplicación de las manos al campo etérico sin que haya contacto físico verdadero, contacto físico real. No nos olvidemos que es un capítulo importante del diagnóstico médico convencional. No necesitamos ser médicos, no necesitamos tener una máquina de resonancia magnética o de escáner, ni siquiera pedirle al paciente análisis clínicos después de la primera consulta, pero nos deberíamos tomar la molestia de saber si ese médico, si ese paciente ha visto un médico, si tiene un diagnóstico médico, si ha sido sometido a pruebas o tratamientos médicos. Esto, si lo estáis escuchando, parece más que obvio, ¿no? ¿Por qué lo digo con tanto énfasis? Resulta que todos los días me llegan a la consulta pacientes que resulta que les pasa algo y ni siquiera no han ido al médico. Han perdido tanto la fe en la medicina o les han dado hora para el especialista para tanto tiempo en adelante que el paciente no tiene un verdadero diagnóstico médico. Entonces debemos estar muy cuidadosos con eso porque en estas prácticas no nos comportamos como médicos, ni siquiera deberíamos disfrazarnos de médicos, salvo de una manera muy puntual y temporal y con toda la prudencia que eso requiere, porque no estamos diseñados en estas formaciones para el diagnóstico médico. Claro que estoy excluyendo de esta sala, estoy excluyendo a los que ya son médicos y tienen la posibilidad de hacer el diagnóstico médico. Los que no somos médicos no hacemos diagnóstico médico. De hecho, no hacemos diagnóstico. Evaluamos, ubicamos, orientamos, estudiamos, adaptamos, reconducimos, aconsejamos, etcétera, etcétera, pero no diagnosticamos, porque diagnosticar es ponerle nombre y apellidos a las enfermedades. Quiere decir que en el sentido literal del diagnóstico médico lo que nosotros hacemos es otra cosa. Es una evaluación, es una orientación, es un estudio, es un análisis, podemos llamarlo como queramos. Pero se necesita, muchas veces, es esencial el diagnóstico médico para ir sobre seguro de que lo que proponemos al paciente es bueno para el paciente y de rebote también es bueno para nosotros mismos. Podemos estudiar la lengua, no solamente en el estilo chino, que es más conocido, sino la lengua como se estudia en la naturopatía clásica, que es muy poquito conocida aquí, el estudio de las uñas, la biotipología constitucional, las enfermedades a través del rostro, la patofisiognomía, que es una forma muy interesante de evaluar todo esto, las huellas digitales o dactilares como una aproximación a la personalidad y como una huella del genotipo, una marca del genotipo, la transiluminación de la oreja con una pequeña linterna potente de LEDs de €1 en las tiendas multinivel. Entonces,
La habitación totalmente a oscuras, metes detrás de la oreja la pequeña linterna muy potente, blanca, y vas a ver cómo se señalan pequeños capilares en zonas de la oreja. Esta capilaroscopia por transiluminación te va a dar, si conoces las dos somatotopías de la oreja, china y francesa, información muy valiosa de cómo está en este momento digamos, la trama estructural del paciente y por dónde podrías también empezar. La iridología dinámica, la iridología evolutiva y la iridología constitucional, una síntesis multinivel de las distintas escuelas de iridología. La iridología alemana, que matiza todo de una manera muy puntual, muy precisa. La iridología americana, que habla solo de generalidades. Y la iridología renovada francesa, que nos habla del valor del genotipo y de cómo el iris en un nivel histológico no cambia, es fijo, y lo que estamos encontrando son señales y tensiones debidas a las diferencias en el tono del sistema neurovegetativo. O sea que en realidad el iris no cambia y lo que cambia es la tensión neurovegetativa que hace que el estroma iridiano se abra o se cierre. Por último, en relación con el ojo también, el estudio total del ojo, la esclerótica, los párpados y muy especialmente la pupila, que es una versión simplificada, activa y rápida, por no decir instantánea, de cómo aproximarse al estado del yo profundo. La pupila es una expresión externa del yo profundo y lo que se llama en la iridología hacer vivir la pupila nos va a permitir tener un balance muy rápido de la capacidad de respuesta de ese individuo, de ese ser humano frente al tratamiento que estamos proponiendo. Yo creo que no nos hemos dejado nada. Bueno, la señal vascular autónoma de Noyer, hemos hablado de los pulsos, la biotipología constitucional. Sí, ya no nos hemos dejado por aquí nada. Ya se acabó, ya no hay más hojas. No sé si tenéis alguna pregunta. En la práctica, en la TEI, tenemos una primera regla y 3 principios básicos. La TEI se basa también en lo que se llama las artes marciales mixtas. Las artes marciales mixtas, la idea de relacionar una terapia con algo distinto viene de esas ideas del efecto Medici. Por ejemplo, cogemos algo totalmente ajeno al arte de curar, aunque analógicamente tiene una relación, que es el arte de dañar, de defenderse o de destruir, o sea, el arte de la guerra, el arte de luchar. Las artes marciales consisten básicamente en neutralizar a alguien y para neutralizar a alguien hay que hacerle daño. ¿Cómo podemos hacer daño a alguien? Y si nos quiere hacer daño a él, le hacemos mucho daño. Y si le hacemos más daño y más rápido y mejor, somos más eficaces. Entonces, a partir de ahí, en las ideas del pensamiento divergente, tenemos lo que se llaman las artes marciales mixtas. Después de muchos años de tradiciones milenarias de artes marciales venerables y transmitidas de maestro a discípulo como el jiu-jitsu, el karate-jitsu, el ken-jitsu, que después en el siglo XX se transforman en el judo, en el karate-do, en el kendo, etcétera, que son suavizamientos de la versión guerrera. Encontramos que algunos maestros modernos de estos sistemas se ven en la calle con dificultades para salir adelante si sufren un daño o una agresión. O, por ejemplo, también soldados que han sido entrenados en los métodos tradicionales como el judo, el karate, etcétera, si se han encontrado en el campo de batalla han visto que algunos de esos sistemas de lucha no servían prácticamente para casi nada, más que para mantenerles en forma. De esta manera, la visión de las artes marciales mixtas representa un avance en el que dicen, bueno, tenemos que aprender de los que saben. Por ejemplo, en la lucha callejera de las favelas en Brasil, esos delincuentes y camorristas tienen todas las de ganar, incluso frente a maestros segundo o tercer grado, cinturón negro, de jiu-jitsu, de karate, etc.
Los hermanos Gracchi, la familia Gracchi en Brasil, se da cuenta de su indefensión frente a algunos de los camorristas de las favelas y desarrollan una forma de jiu-jitsu que se llama vale tudo, el vale todo de los hermanos Gracchi. Y ellos desarrollan a tal punto su arte que ellos ponen un anuncio público y dicen: los hermanos Gracchi se pelean con quien haga falta y se comprometen a ganar, valen las apuestas. Y entonces el valetudo se hace famoso en el mundo entero, y cuando un discípulo de los Gracchi va a un campeonato mundial de lucha abierta, ya todo el mundo sabe que se las va a tener que ver con alguien, porque en el valetudo vale morder, vale pisar, vale empujar los ojos. De la misma manera, en las artes marciales mixtas tenemos también la visión de Bruce Lee con el Jeet Kune Do. Entonces Bruce Lee dice: el que da primero da dos veces. Y si yo conozco cómo lucha un boxeador, un judoka, un especialista en el sábate francés, tengo muchas más posibilidades. Toda esta sesión sobre las artes marciales es para hacernos idea de que yo me las he encontrado en la consulta con pacientes con un ataque o una crisis crónica de asma que han ido 20 o 30 sesiones al acupuntor. ¿Y ha mejorado algo? No. ¿Y sigue yendo? Sí. Y yo digo, bueno, o gente que lleva 2 años tomando homeopatía para tratar una dermatitis atópica y lo más que ha conseguido es a ratos mejorar, y después, cuando le han cambiado la dilución, tener unos empeoramientos que le han puesto en el punto de partida o casi peor que al principio. Y esto a veces no en adultos, sino en niños pequeños, donde ese problema de la dermatitis les ha llevado a los padres casi a la locura, ¿no? Por lo que representa para un niño pequeño el picor, el escozor o las heridas de una dermatitis. De esta misma manera, entonces, nos encontramos en la terapia con el mismo problema que se encontraban los hermanos Gracchi cuando iban a los sitios un poco peligrosos y les ponían la cara morada, ¿no? Y durante tanto tiempo me pasó eso, de que yo daba los granulitos como había que darlos, le ponía las agujitas donde era, y ahí no pasaba nada. Entonces dije, bueno, pues hay que hacer el valetudo. Entonces, por eso la TEI es el valetudo. Si tenemos un buen comienzo, si sabemos por dónde arrancar con el paciente, ya tenemos más posibilidades. Entonces, la primera regla viene del valetudo. La primera regla en la TEI es que no hay reglas. La primera regla es que no hay reglas. Y luego tenemos 3 principios que pueden extenderse al infinito como queráis. Primer principio: ni siempre ni nunca, a veces y depende. ¿Y este paciente se podría curar? Pues depende. ¿Y esta terapia está bien hecha así, se puede hacer así? Pues a veces. Y así. Realmente tenemos con ese primer principio una respuesta a casi todas las preguntas que nos hagan los pacientes, los alumnos, etc. El segundo principio es una constatación práctica de ese desconocimiento que tenemos acerca de la vida y un reconocimiento abierto del principio de la incertidumbre, que es que normalmente en la medicina se dice, o en las ciencias naturales, A más B igual a C. En la TEI decimos A más B igual a no sé. A más B igual a no sé. Ejemplo práctico, el paciente dice, entonces después de 3 sesiones o 4 esto va a estar bien. No sé. Nos podemos reír, pero ¿quién no se ve todos los días? ¿Quién sabe de verdad lo que va a pasar con un paciente? ¿Quién sabe si con 3 sesiones se va a poner bien, o con una o con ninguna? No lo sabemos. Lo que pasa es que nos da mucha vergüenza reconocer que no lo sabemos. Tampoco la medicina ortodoxa de facultad lo sabe tanto. Las explicaciones sobre cómo funciona la aspirina, después de no sé cuánto tiempo, recién ahora parece bastante claras. Pero los efectos electromagnéticos, biofísicos y electrónicos de la aspirina todavía no están tan bien definidos. O sea que seguimos sin saber tanto como frecuentemente presumimos. Entonces, segundo principio, A más B igual a no sé. Y tercer principio, muy muy importante, menos es más si se sabe qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Menos es más si se sabe qué, cómo, cuándo, por qué y para qué. No sé cómo vamos de tiempo. Bueno, no sé si alguien quiere levantar la mano y decir algo, y si no, terminamos. Entonces es una invitación a dejarnos las historias, a dejarnos... A veces no podemos saber
las cosas, pero si algo funciona, funciona. Esta mañana en la charla del compañero sobre los imanes, de repente nos ha hablado de un montón de evidencias y de experiencias reales, y de repente no sabemos ni qué polo estamos poniendo. Si algo ocurre, ocurre, ¿no? Claro, lo cual no quita que sea mejor saber qué polo ponemos y poder tener más información, pero si hemos hecho algo y nos está funcionando, podemos seguirlo haciendo tranquilamente y podemos dormir tranquilos. Montones de teorías son solamente el resultado de un solo hecho, y cuando hay un hecho clínico verdadero, alrededor de él se pueden construir montones de teorías, pero son solamente eso, teorías. Dentro de 30 años, de 20, quizá de un año, la mejor teoría puede haber sido ya completamente descalificada. En tiempos de Hipócrates, la idea de poner ventosas y sangrarlas para sacar los humores pecantes era una realidad. ¿Por qué? Porque los médicos hipocráticos decían, voy a sacar la bilis negra, y te ponían las ventosas o las sanguijuelas, y el paciente se curaba. Sí, le hemos sacado la bilis negra. En Alemania ahora dicen sobre esto, cuando ponemos ventosas estamos generando regulaciones de la hemorreología, estamos produciendo cambios en el sistema neurovegetativo, estamos activando el eje psiconeuroinmunoendocrino y se están produciendo cambios también desde el punto de vista de la hematología segmentaria, o sea, la microcirculación, la sangre de cada segmento está cambiando. Eso es una teoría ahora que podemos decir que es actual, pero dentro de un tiempo puede ser que con las ventosas está pasando algo en otra dimensión y esto que decimos ahora con la sangre y el sistema neurovegetativo se mueran de la risa con eso. Entonces la invitación es a trabajar con lo que sabemos que puede ayudar a la gente de una manera lo más práctica y real posible y dejarse totalmente de teorías y de historias. Sobre eso, un segundito solo. 3 herramientas que destaco en la práctica por su precio, por la relación precio y lo que podemos hacer con ella. El láser con el túnel magnético, el pequeño aparato de color multi que nos evita pensar, porque a veces cuando pensamos tanto nos equivocamos. Si yo estoy pensando qué color le tengo que poner, entonces estoy en la cabeza, pero a veces es mejor que las cosas ocurran fuera de la cabeza. Y si yo lo coloco el aparato y él cambia de color solo, me estoy permitiendo estar fuera de la cabeza, estoy en otro sitio yo. Y he visto esta mañana este pequeño rodillo multipuntor, me parece que esto es una joya de bolsillo para poder estimular cualquier microsistema. Yo creo que solamente con estas 3 cosas y un poquito de sentido común se podría realmente hacer mucho. Sí. Y una curiosidad, ¿te habías dicho que con el láser, o entendí mal, que con ese láser sustituyes la procaína? ¿Se puede sustituir? A veces. A veces. Bueno, muchas gracias. Gracias.